Pido a Dios que esté conmigo y me guíe en la presentación de este tema. Hemos estado hablando acerca de la resurrección. La grabación anterior, en ella comencé a hablar de la primera resurrección. Cuando digo la primera resurrección, me refiero que entre todos los habitantes de la humanidad, todos los habitantes de este mundo, desde Adán hasta el último que nazca aquí en la tierra, todos hemos de comparecer ante Dios, ante el tribunal de Dios, y unos de los que seguimos a Dios, de los que hemos decidido aceptar a Dios, seremos dignos de la primera resurrección si es que morimos antes que Cristo venga. La persona que muere antes que Cristo venga y que sea fiel a Dios va a resucitar en la primera resurrección. Esto lo vimos en el tema anterior, lo estamos ratificando ahora, pero decimos la primera resurrección porque va a haber otra resurrección, porque toda la humanidad, los que hayamos seguido a Dios y los que no hayamos seguido a Dios, vamos a participar de una resurrección, o la primera, que son de los que van a estar con Dios siempre en vida, o la segunda, que es la resurrección que tendrán las personas para después morir para siempre cuando pague cada cual según haya hecho. Eh, Hago aquí una observación y me refiero a las palabras anteriores que hice. Todo ser humano hemos de ser juzgados. Hemos de ser juzgados como Dios, por Dios, porque entre todas las personas que han vivido en el mundo y que han dicho que son hijos de Dios y que siguen a Dios, no todos ellos en verdad han sido hijos de Dios fieles y han seguido a Dios como Dios dice que se le siga, no han obedecido a Dios como Dios dice que se le obedezca. Los que no han hecho ninguna profesión de seguir a Dios ya están perdidos. Están perdidos porque no aceptaron el único medio que el hombre tiene para poder vivir para siempre y estar en el reino de Dios. La única condición que una persona tiene o posibilidad que tiene cualquier persona que sea de estar en el reino de Dios es por los méritos de Cristo, porque haya seguido a Cristo, por fe haya aceptado la gracia que Dios nos da y por la virtud y la gracia de Dios, y nosotros por tener fe en Dios es que podemos alcanzar la salvación. Y esos son los que han o hemos de resucitar en la primera resurrección. Sin embargo, hay personas que a lo largo del tiempo han dicho que son hijos de Dios, que siguen a Dios y han manifestado que van a estar con Dios en su reino porque ellos han hecho la voluntad de Dios. En la Biblia hay, hay personas que dicen que siguen a Dios, pero cuando tengan que presentarse delante de Dios para ser juzgados, entonces llevarán una sorpresa. Dice la Biblia en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7,
y versículo 21 en adelante. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Así que hay personas, hay personas que ellos les reclaman a Dios y dice, si nosotros profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, echamos demonios en tu nombre, y Dios les dirá, apártense de mí, obradores de maldad. Estas personas que les reclaman a Dios, lo que ellos dicen es que han hecho cosas en el nombre de Dios. Sin embargo, Dios le dice obradores de maldad. Y la situación es que cuando una persona no hace profesión de seguir a Dios, no hace profesión de tener fe en Dios, no le ha interesado seguir a Dios, no engaña a otra persona que quiere seguir a Dios, no le engaña porque esas personas no le interesan seguir a Dios. Pero los que hacen milagros, los que predican, hacen señales y predican en el nombre de Dios, engañan porque se pasan como seguidores de Dios y son falsos maestros, son falsos profetas y por eso es que no van a estar con Dios. No es estar con Dios decir que uno sigue a Dios y hacer lo que uno cree o le parece, o seguir lo que uno más le guste. Seguir a Dios es obedecer a Dios, estar en los caminos de Dios, obedeciéndole y siendo guiado por el Espíritu Santo y hacer la obra que de verdad Dios quiere que sus seguidores hagamos. Y seguir o hacer lo que Dios quiere que nosotros, sus seguidores, hagamos, es más que predicar o echar demonios o hacer milagros, porque eso también lo hace el diablo y lo hacen los seguidores de Dios, porque siempre han habido falsos. Es tener una vida en armonía con lo que Dios dice. Bueno, vamos a señalar aquí algo que las personas que sigamos a Dios vamos a hacer en el futuro. Para esto vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 6, y en Primera de Corintios, capítulo 6, vamos a leer. Dice, voy a comenzar en el versículo 2 a leer. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo, seréis incapaces de juzgar casos de menor importancia. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Aquí la Sagrada Escritura dice que los santos hemos de juzgar al mundo y hemos de juzgar a los ángeles. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo es que los santos, que los seguidores de Dios, vamos a juzgar al mundo? ¿Cuándo vamos a juzgar a los ángeles? Eso será durante un periodo de tiempo que en la Biblia se conoce como el milenio. Será la obra
que los redimidos de Dios, los que hayamos sido resucitados en la primera resurrección, junto con los transformados, con el pueblo de Dios, que vamos a estar con Dios, es una de parte de la obra que hemos de hacer durante ese tiempo en el reino de Dios. Esto que les estoy diciendo, vamos a ratificarlo en un texto bíblico, pero les digo que esto tiene que ver con una doctrina bíblica que enseñamos los cristianos. Lo único que unos de una manera y otros de otra. Al terminar estos temas de la resurrección, vamos a analizar este otro tema. Ahora vamos a leer en la Biblia, en el libro de Génesis, de Apocalipsis, unos textos que nos hablan de esto que les estoy diciendo. Apocalipsis 20, comienzo en la primera parte del versículo 4 y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar. Cuando estudiamos el tema del milenio, vamos a hablar más de esto. Pero aquí lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis es que vio tronos y que en esos tronos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Dice, además, esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y dice el versículo 6, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Esta es la declaración bíblica. Esta declaración bíblica nos enseña que los que sean dignos de resucitar en la primera resurrección durante el milenio, hemos de juzgar a los ángeles y hemos de juzgar también al mundo. ¿A quiénes hemos de juzgar? A todos los que se perdieron. Porque en el mundo donde nosotros vivimos, como ya hemos visto en la primera parte de este tema, que hay personas que dicen que siguen a Dios, pero no le siguen y no van a estar en el reino de Dios. ¿Por qué razón no va a estar allí? ¿Por qué razón inclusive Dios hace un juicio? Dios hace un juicio porque Dios quiere que todo el universo, que todos los que hemos de estar en el reino de Dios, sepamos que los que no están allí es porque no son dignos de estar allí. En realidad, cuando Cristo venga y los redimidos vayamos con Dios a estar con Él para siempre, una parte del tiempo en el paraíso de Dios y el resto de la eternidad en este mundo, que Dios va a hacer una nueva creación. Hay muchas personas que nosotros damos por sentados que se van a salvar, porque hemos pensado que son fieles seguidores de Dios, como pensaban, por ejemplo, los apóstoles antes del momento en que Judas traicionó a Cristo. Pero Dios sí sabía lo que Judas hacía, los demás no. Así vamos a llevar sorpresas
personas que pensábamos que íbamos a estar allí o que iban a estar allí, no van a estar. Por la otra parte, personas que nosotros pensamos que no iban a estar allí, allí van a estar, porque la salvación es algo que es Dios el que la concede al ser humano. Y solamente Dios sabe quién es digno de la salvación. Voy a decir esto, el Evangelio se predica para que las personas conozcan a Jesús y acepten a Jesús como Salvador. Pero ¿y qué con las personas que nunca oyeron ni siquiera hablar de Jesús? ¿Qué con las personas que han vivido en otros tiempos en la humanidad sin escuchar nunca hablar de Dios? Por ejemplo, aquí en las Américas han estado los incas, han estado los chanchán, han estado los aztecas, han estado tantas, tantas y tantas culturas, civilizaciones, tanta gente que nunca oyeron hablar de Dios. De ellos no se va a salvar nadie. Sí se van a salvar porque Dios los va a juzgar de acuerdo a lo que ellos recibieron. Y hay personas en el mundo entero que diariamente mueren. Solo Dios sabe quiénes van a salvarse. Esto significa solo Dios conoce su verdadera iglesia. También sabemos que del paraíso, Lucifer y los que le siguieron se van a perder porque se rebelaron contra Dios. Durante este tiempo del milenio, los redimidos hemos de saber, porque Dios nos enseñará por qué van a estar ausentes los que allí están ausentes. Y los que en el juicio de Dios fueron declarados dignos de la resurrección, o sea, de la salvación, también vamos a saber, pero el mero hecho de que Dios hace un juicio y nos da la salvación es porque ya pasamos por ese requisito. Yo le doy gracias a Dios porque Dios le da la oportunidad a todo ser humano, desde el primero hasta el último, de estar con Él y alcanzar la vida. Y yo le pido a Dios que ayude a cada uno a aceptar a Cristo y a seguir a Cristo. Nuestro tema termina aquí. En el próximo tema vamos a seguir hablando de la resurrección, pero en otro aspecto de la resurrección. Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo tema.